Creía que la asfixia financiera la quebraría. Su marido, Aitor, anunció con aire de autosuficiencia: «He bloqueado todas tus tarjetas. Ahora tendrás que pedirme dinero, incluso para tus compresas». Su madre, Pilar, asintió con aprobación, una sonrisa de superioridad dibujada en su rostro. Estaban seguros de que una mujer hambrienta se volvería dócil rápidamente. Confiaban en su poder y control sobre la situación. Pero menos de una hora después, llegó una llamada urgente del banco. Iria abrió la puerta del piso y se quedó paralizada en el pasillo. Desde la cocina, escuchando, podía oír la voz de Pilar, llena de esa rectitud moral con ese tono particular que siempre señalaba un sermón inminente. Pilar hablaba por teléfono con una amiga, pero lo suficientemente alto como para que se oyera en toda la casa. «Pues, ¿qué te voy a decir, Marta? Los chicos llevan ya 3 años viviendo conmigo y la gratitud es cero. Les hago la comida, les lavo la ropa, y ella todavía me pone mala cara. Ayer se compró un abrigo de 800 euros. ¿Te lo puedes creer? Vive a mi costa, no paga las facturas, pero para trapitos de marca sí que tiene». Iria se quitó los tacones de la oficina, colocándolos con cuidado en el zapatero junto a la puerta. Colgó su abrigo, el mismo de color azul marino que le había valido una nueva dosis de veneno durante los últimos 2 días. Caminó en silencio hacia el dormitorio, tratando de no llamar la atención. Era inútil, por supuesto. Pilar siempre presentía cuando su nuera volvía del trabajo. «No, yo no le digo nada», Marta continuó su suegra en la cocina. «Que viva aquí, ¿qué le vamos a hacer? Es que tiene una opinión para todo, la tía». Anteayer se puso a discutir de política delante del señor Montero. Casi me muero de la vergüenza. Pero ¿quién se ha creído que es para? Iria cerró la puerta del dormitorio, se apoyó en el marco y dejó escapar un largo suspiro. 3 años. 3 años escuchando esto cada santo día. 3 años sonriendo, asintiendo y callando cuando lo único que quería era gritar. Cuando ella y Aitor se casaron, Pilar parecía una mujer dulce. Un poco directa, sí, pero de buen corazón. «Vivid conmigo un tiempo, cielos», les había dicho entonces. «Ahorráis para vuestro propio piso, tranquilamente, sin pagar alquiler, sin gastos extra. Yo os ayudo». La ayuda terminó un mes después de la boda. Empezó con cosas pequeñas. «Iria, le has echado demasiada sal a la sopa». «Iria, ¿por qué te has vuelto a olvidar de cerrar la ventana del baño?» «Iria, ¿por qué has comprado esa marca de yogur ecológico? Te pedí la otra». Luego, las pequeñas cosas se convirtieron en un sistema. Pilar controlaba cada movimiento de Iria, cuándo salía, cuándo volvía, con quién hablaba y qué preparaba para cenar. Aitor guardaba silencio o simplemente le daba la razón a su madre, dependiendo de las circunstancias. Desde niño no había sabido cómo discutir con Pilar. Era más fácil estar de acuerdo, asentir y esperar a que pasara la tormenta. Al principio, Iria intentó hablar con su marido, explicarle que vivir así era insoportable. Él se encogía de hombros. «Mamá es así, ¿qué le vas a hacer? Aguanta un poco, ya nos mudaremos pronto». Pronto se había alargado 3 años. Iria se acercó a la ventana, mirando las calles grises, brillantes por el húmedo y frío día de marzo en Madrid. Ya había ahorrado 25.200 euros. Su dinero, cada mes, apartaba casi todo su sueldo neto de 3.200 euros. Aitor apenas sabía de la existencia de esa cuenta. Sabía que su mujer tenía una cuenta corriente, pero nunca preguntaba por el saldo. ¿Para qué? Cada mes, él le transfería 500 euros a su otra tarjeta para sus gastos, como si Iria fuera una adolescente con paga y no una mujer adulta que trabajaba. Abrió el armario, cogió su bolsa del gimnasio y metió la ropa de deporte. Iba a ir al gimnasio a primera hora de la mañana. Llevaba tiempo planeando reanudar sus entrenamientos. Pilar, sin duda, tendría algo que decir al respecto. Algo sobre tirar el dinero que podría haberse usado para la compra o las facturas, aunque Pilar nunca les permitía pagar las facturas. «Es mi casa, pago yo», declaraba por principio, solo para echárselo en cara a Iria a la menor oportunidad. Se oyeron pasos fuera de la puerta. Pilar había terminado su llamada, y seguro que venía a inspeccionar a su nuera. Iria se cambió rápidamente, poniéndose un chándal y una camiseta gris, se recogió el pelo en una coleta y se miró en el espejo. 31 años. No tenía mal aspecto. Cansada, pero no rota. La puerta se entreabrió sin llamar. Pilar asomó la cabeza, evaluando a Iria con una mirada crítica. «¿Ya has vuelto?». La pregunta era retórica. «La cena en media hora. He hecho pollo asado. Luego no me digas que está seco, que es pollo fresco, normal, lo he comprado esta mañana». «Gracias», Pilar respondió Iria con voz neutra.
te ayudo a poner la mesa. No hace falta, ya lo hago yo. Que luego lo pones todo mezclado. La última vez pusiste los tenedores en el lado equivocado. Pilar cerró la puerta. Iria apretó los puños, contando hasta 10. Los tenedores en el lado equivocado. Por Dios, tenía 31 años. Era controladora financiera senior en una constructora, responsable de transacciones millonarias. Y aquí estaba, siendo regañada por un tenedor. Sacó su móvil y abrió la aplicación del banco. Cuenta de ahorros, 25.200 euros. 3 meses más y tendría suficiente para la entrada de un pequeño apartamento de un dormitorio. La fianza, el primer mes de alquiler y muebles mínimos. Todo estaba calculado. Ya estaba mirando discretamente anuncios de pisos y explorando barrios. Lo principal era aguantar, no estallar y no decir nada de lo que pudiera arrepentirse. La segunda tarjeta, a la que Aitor transfería 500 euros mensuales, estaba en un cajón. Iria rara vez la usaba. ¿Para qué? El dinero era más un símbolo de control que una ayuda. Aitor, por otro lado, creía que estaba manteniendo a su esposa. A veces incluso lo decía en voz alta: «Te doy dinero, no te quejarás, ¿verdad?». Ella no se quejaba. Simplemente ahorraba su propio dinero y esperaba. Los platos sonaron en la cocina. Pilar había empezado a poner la mesa. Iria salió al pasillo para ofrecer ayuda. Su suegra estaba junto a los fogones, colocando el pollo asado en una fuente grande. Al ver a Iria, frunció los labios. «Te he dicho que no te molestes. Lávate las manos y siéntate. Aitor llegará pronto y cenaremos». Iria asintió en silencio. Fue al baño, abrió el grifo y se enjabonó las manos. Se miró en el espejo sobre el lavabo. Un rostro tranquilo, ojos firmes. Nadie adivinaría que por dentro estaba hirviendo, que cada día se contenía para no decir lo que realmente pensaba. Cuando volvió a la cocina, Aitor ya estaba sentado a la mesa. Parecía cansado. Su trabajo como director de ventas en una distribuidora regional era estresante. Pasaba todo el día al teléfono, resolviendo constantemente conflictos con clientes. Levantó la vista, asintiendo a Iria, sin sonrisa. «Hola». Hola, respondió ella, sentándose frente a él. Pilar se sentó a la cabecera de la mesa, comenzando a servir el pollo. Una porción grande para ella, generosa para Aitor y un trozo modesto para Iria. Las patatas también se distribuyeron de forma desigual. Luego, colocó un bol de ensalada en la mesa. «Comed mientras está caliente», ordenó. «Aitor, ¿qué tal el día?» «Bien, mamá». «Cansado, claro. Un cliente ha intentado sacarme hasta la última gota. Quería un 15% de descuento en un pedido enorme». «Buen trabajo, hijo. Eres tan trabajador, tan responsable». Pilar miró a Iria. «¿Y tú, querida? ¿Todo bien en el trabajo?» La pregunta contenía un matiz de ironía, como si el trabajo de Iria fuera solo un pequeño hobby, nada serio. «Bien», respondió Iria secamente. «Hemos presentado el informe trimestral. Todo cuadraba». «Qué bien». Pilar cogió su tenedor y empezó con el pollo. «Oye, Aitor, deberíamos subir al chalet de la sierra este fin de semana, a ver cómo está todo después del invierno. Puede que la nieve no se haya ido del todo. Hay que revisar el tejado también, por si hay goteras». «Vamos el sábado», asintió Aitor mientras masticaba. «Perfecto. ¿Y tú, Iria? Te quedarás en casa y nos prepararás la comida para cuando volvamos. Tendremos hambre después de tanto trabajo». Iria no tuvo oportunidad de responder. Aitor tampoco sintió la necesidad de objetar. El asunto estaba decidido. No había nada que discutir. Siempre era así. Los planes se hacían sin consultarla y luego se anunciaban con calma como un hecho consumado. La cena continuó en silencio. Pilar, de vez en cuando, intercalaba comentarios sobre los vecinos, el tiempo o cómo los huevos habían vuelto a subir de precio en el supermercado. Aitor murmuraba su acuerdo. Iria permanecía en silencio, masticando metódicamente el pollo, seco, a pesar de las garantías de Pilar. Demasiado hecho, para ser sinceros, pero comentarlo solo habría provocado un silencio ofendido y una justificación de 30 minutos sobre lo difícil que era cocinar para gente desagradecida. Después de cenar, Iria empezó a recoger los platos. Pilar, como de costumbre, la detuvo. «Déjalo, ya los lavo yo. Nunca tienes suficiente cuidado. Siempre tengo que volver a lavarlo todo». Iria dejó los platos en la mesa y salió de la cocina. En el pasillo se cruzó con Aitor. Él se dirigía al salón para ver la televisión, como cada noche. Intentó captar su mirada. «Aitor, tenemos que hablar». Él frunció el ceño. «¿De qué?» «De nosotros, de cómo vivimos». «Luego, ¿vale? Hoy estoy agotado». «Luego, siempre luego». Iria le dejó pasar,
Entró en el dormitorio, cerró la puerta, se sentó en la cama y sacó su móvil. Abrió la aplicación de nuevo. 25.200 euros. 3 meses. Solo 3 meses y sería libre. El sonido del televisor llegaba desde el salón. Alguna tertulia, voces altas, la sintonía musical. Pilar estaba haciendo ruido con los platos en la cocina. Aitor probablemente estaría tumbado en el sofá, mirando la pantalla. Una tarde típica. Una vida típica. 3 años de esta tipicidad. Iria abrió la aplicación de notas en su móvil y encontró la lista de pisos que estaba considerando. Apartamentos de un dormitorio en las afueras de la ciudad, pero decentes, recién reformados. Alquileres entre 900 y 1.100 euros al mes. Totalmente asumible si solo pagaba por sí misma. La fianza era otro mes de alquiler. Eso eran unos 2.200 euros para empezar. Muebles, al menos lo básico. Un sofá-cama, una mesa, una cómoda. Podría mantenerse por debajo de los 4.000 euros si compraba piezas de segunda mano decentes. Vajilla, ropa de cama, pequeñas cosas, otros 1.500 en total. Coste de la mudanza, 8.000 euros. Eso la dejaría con 17. ¿0 euros? Un colchón para los primeros meses mientras se instalaba. Revisó los cálculos una vez más. Sí, era realista. En 3 meses podría marcharse. Solo tenía que aguantar, no perder la calma y no darles un motivo para una escena. La puerta se entreabrió. Aitor asomó la cabeza. Me voy a la cama. Mañana madrugo. Vale. Se acercó al armario y sacó su pijama. Iria observó su espalda. Una vez amó a este hombre. Se había enamorado de él hacía 4 años, en una fiesta de amigos comunes. En aquel entonces, Aitor parecía divertido, relajado y atento. La cortejó maravillosamente. Flores, paseos, escapadas de fin de semana fuera de la ciudad. Se casaron 1 año después. Dijo que quería formar una familia, que Iria era la persona con la que veía un futuro. Luego se mudaron con su madre y Aitor cambió. O quizás simplemente mostró su verdadero yo. El hombre que había vivido bajo el ala de Pilar toda su vida y no sabía cómo decirle que no. Iria pasó mucho tiempo pensando si podría cambiar la situación. Habló, explicó y suplicó. Inútil. Aitor asentía cada vez, prometía hablar con su madre, pero nada cambiaba. Era más fácil estar de acuerdo, esperar y fingir que todo estaba bien. ¿No duermes?, preguntó él cambiándose. Pienso. ¿Aunque? En varias cosas. Aitor se encogió de hombros y se acostó en su lado de la cama. 2 minutos después, respiraba uniformemente. Dormido. Iria se quedó sentada un rato más, mirando la oscuridad fuera de la ventana. Luego se acostó, tapándose con la manta. A través de la pared podía oír la voz de Pilar. Hablaba por teléfono con alguien más, probablemente su hermana Beatriz. Comentaban las noticias cada noche. Las palabras eran indistinguibles, pero la entonación era familiar. La misma seguridad en sí misma, la misma condescendencia. Iria cerró los ojos. 3 meses. Aguantar 3 meses. Luego, dar un portazo y no volver a oír esa voz nunca más. Nunca más ser sermoneada por una sopa demasiado salada o unos tenedores mal colocados. Nunca más sentirse como una niña impotente en casa ajena. En su interior, una pequeña chispa de malicia fría y metódica brillaba. No ira, no, malicia. Iria no era de las que montaban escenas o daban portazos. Sabía esperar, sabía ahorrar. Y cuando llegara el momento, se iría tan silenciosa y tranquilamente que Pilar ni siquiera se daría cuenta de que había perdido un blanco conveniente para sus críticas hasta que fuera demasiado tarde. Su último pensamiento antes de dormirse fue ese. ¿Cómo haría las maletas, llamaría a un taxi y se iría sin mirar atrás? Sin explicaciones. Simplemente irse y dejar que ellos se las arreglaran para vivir sin ella. La mañana empezó como de costumbre. Iria se despertó a las 7. Aitor ya se había ido a trabajar. Siempre salía temprano. Tenía que estar en su oficina al otro lado de la ciudad a las 8. Pilar hacía ruido con los platos en la cocina, preparándose el desayuno. Iria se arregló en silencio. Se tomó el café de pie junto a la ventana del dormitorio. Entrar en la cocina significaba recibir otra dosis matutina de instrucciones sobre cómo empezar bien el día. El trabajo fue tranquilo. El informe trimestral estaba entregado. No había auditorías programadas. Podía centrarse en las tareas actuales sin prisas. Iria procesó facturas, concilió recibos e intercambió correos electrónicos con proveedores. Una rutina familiar que no requería mucho estrés.
A la hora de comer ya casi había terminado. Durante su descanso, su colega Alba apareció en su puesto con un tupper de ensalada. Oye, Iria, ¿comemos juntas o te vas a quedar otra vez mirando el móvil? Iria sonrió y dejó el bolígrafo. Vamos, necesito distraerme. Bajaron a la sala de descanso del primer piso y se sentaron en una mesa junto a la ventana. Alba era la única persona en la oficina con la que Iria compartía detalles de su vida doméstica. No todo, pero sí el esquema general, la suegra, las críticas constantes, el marido sin carácter. «Y bien, ¿cómo está tu Pilar?», preguntó Alba abriendo su tupper. «¿Alguna novedad? Ayer me echó en cara que los tenedores estaban en el lado equivocado del plato. ¿En serio? Madre mía, ¿cómo lo aguantas? Estoy ahorrando para un alquiler. 3 meses más y me largo de allí». Alba negó con la cabeza. «Yo ya la habría mandado a paseo hace mucho tiempo. O le habría hecho elegir a tu marido, o yo o mami». «Elegiría a mami», respondió Iria con calma. «Ya lo he comprobado. Es más fácil irme por mi cuenta. Pediré el divorcio en cuanto me mude. No quiero una escena dramática en su casa. Que se las arreglen después». Alba suspiró y cogió el tenedor. «Eres una santa». «Yo no tendría tanta paciencia. No soy una santa. Simplemente sé que una pelea no solucionará nada. Pilar es de esas personas que siempre tienen la razón. Es inútil discutir. Es mejor hacer las maletas en silencio e irse». Terminaron de comer y volvieron a sus puestos. Iria miró el reloj. Las 4 de la tarde, faltaba 1 hora para terminar la jornada laboral. Podría cerrar un par de pagos y conciliar una factura en disputa con la contabilidad de un contratista. Se sumergió en los documentos. El tiempo pasó volando. A las 6, salió de la oficina y cogió el tren de cercanías. De camino, se detuvo en un centro comercial y miró un abrigo que llevaba tiempo queriendo. Azul oscuro, entallado y de lana. Una etiqueta de 800 euros. Iria se lo probó, mirándose en el espejo. Le quedaba genial. Necesitaba ropa de abrigo nueva urgentemente. Su vieja chaqueta tenía 3 temporadas. Estaba gastada y pasada de moda. Pagó con su tarjeta de ahorros principal, la que Aitor apenas conocía. La dependienta empaquetó el abrigo en una bolsa de la marca. Iria salió de la tienda satisfecha. Por primera vez en mucho tiempo, se había comprado algo para sí misma, simplemente porque le apetecía, sin agonizar con cálculos o restricciones autoimpuestas. Estaba de muy buen humor, hasta que abrió la puerta del piso. Pilar la recibió en el recibidor con una expresión de furia justiciera. «¿Qué es eso?». «Un abrigo», respondió Iria con calma, quitándose los zapatos. «Ya veo que es un abrigo. ¿Cuánto?». 800 euros. El rostro de Pilar se estiró y luego se puso carmesí. ¿800 euros? ¿Estás loca?». Iria colgó la bolsa en el perchero, tratando de mantener la compostura. «Necesitaba un abrigo. Mi chaqueta vieja está destrozada. Vives a mi costa, no pagas facturas. Vives de gratis y te gastas 800 euros en un trozo de tela». La voz de Pilar subía con cada palabra. «Estás derrochando el dinero de la familia. El sueldo de Aitor no da para todo, ¿sabes? Es mi dinero, Pilar. He comprado el abrigo con mi propio sueldo». «¿Qué sueldo ni qué sueldo?», resopló Pilar. «Vives en esta familia, así que todo el dinero es compartido. Deberías haberme consultado, haberme pedido permiso. Quizás necesitábamos esos 800 euros para otra cosa». Iria apretó los labios, sintiendo cómo la familiar malicia crecía en su interior. ¿Pedirle permiso a su suegra para comprarse un abrigo con su propio dinero? Absurdo. «No siento la necesidad de pedir permiso para comprar algo con el dinero que yo misma he ganado», dijo con voz uniforme. «Ah, ¿sí?». Pilar se cruzó de brazos. «Así que ahora te pones arrogante». Bueno, ya veremos». Se dio la vuelta y se fue a la cocina. Iria entró en el dormitorio y cerró la puerta. Le temblaban las manos de la ira reprimida. Cogió el móvil y le envió un mensaje a Aitor. «Tu madre acaba de montar un escándalo porque me he comprado un abrigo con mi propio dinero. Tienes que hablar con ella». La respuesta llegó 10 minutos después. «Lo hablamos luego». «Luego. Siempre luego». Aitor llegó a casa sobre las 8. Pilar había puesto la mesa. Pollo de nuevo, esta vez guisado con verduras. Iria solo salió del dormitorio para cenar. No quería encontrarse antes con su suegra. Se sentó en silencio y cogió el tenedor. Aitor masticaba sin levantar la vista. Pilar miraba a su hijo expectante. Finalmente, él dejó el tenedor y suspiró. «Iria, mamá dice que te has comprado un abrigo caro. ¿800 euros? «Sí», confirmó Iria. «Con mi sueldo». «Ya, bueno». Dudó, mirando a su madre.
Deberías habernos consultado. Somos una familia. Iria dejó lentamente el tenedor. ¿Consultado sobre qué? ¿Sobre que necesito ropa de abrigo? ¿Sobre cómo gasto el dinero que yo he ganado? No es eso, es que, ya sabes, vivimos juntos. Tenemos que ponernos de acuerdo en todo. ¿Ponernos de acuerdo con quién? ¿Con tu madre? ¿Sobre mi sueldo? Aitor hizo una mueca. No te pongas así. Solo digo que tienes que ser más considerada. Mamá se esfuerza mucho, cocina, limpia, y tú y yo, ¿qué? A veces actúas. Bueno, con poca delicadeza. Pilar asintió triunfante. Iria sintió que algo dentro de ella se rompía. Poca delicadeza, así que comprarse un abrigo con su propio dinero era una falta de delicadeza. Ya veo, dijo en voz baja. Está todo claro. Se levantó de la mesa y salió de la cocina. Oyó la voz de su suegra a sus espaldas. ¿Ves, Aitor? Se le ha agriado completamente el carácter. Antes al menos escuchaba lo que le decías, y ahora. Iria cerró la puerta del dormitorio, cortando el resto de la frase. Se sentó en la cama mirando a la pared. Ardía por dentro. Había intentado honestamente vivir en paz. Se había callado, había aguantado, había evitado el conflicto y había ahorrado su dinero para poder irse en silencio, sin dramas. Pero cada día la desgastaban un poco más, gota a gota. 3 meses. Tenía que aguantar 3 meses. Y luego, la libertad. Al día siguiente, el ambiente en el piso era tenso. Pilar ignoraba deliberadamente a su nuera. Hacía ruido con los platos en la cocina con una agresividad extra. Aitor huyó al trabajo temprano sin siquiera despedirse. Iria le siguió, respirando aliviada cuando la puerta de entrada se cerró tras ella. Todo el día trabajó en piloto automático. Su mente estaba en otra parte. ¿Cómo podría acelerarlo? Quizás podría aceptar algún trabajo de contabilidad como autónoma. Mucha gente que conocía lo hacía. Un par de clientes, informes sencillos. Otros 1.000 o 1.500 euros al mes. Entonces podría mudarse incluso antes. Llegó a casa sobre las 7 esa tarde. Abrió la puerta y oyó voces en la cocina. Pilar hablaba por teléfono, inusualmente bajo, casi suplicante. Sí, claro, Beatriz. Sé que no es una cantidad enorme, pero lo necesito para hacer reformas en el piso. Llevo tiempo queriendo cambiar las ventanas, y al final me he decidido. ¿El interés? ¿Qué va, mujer? No voy a ir a uno de esos prestamistas de usura. Es un préstamo bancario legítimo. El interés es totalmente razonable. Sí, 20.000 euros a 3 años. Me lo han tramitado rápido. Bueno, yo de esto de internet no entiendo mucho, la verdad. Iria entró en el dormitorio y se cambió. Pilar iba a pedir un préstamo de 20.000 euros para reformas. Pero en el piso todo estaba bien. Las ventanas no necesitaban ser cambiadas. Habían instalado unas de PVC hacía 5 años, así que le estaba mintiendo a su amiga. ¿Por qué? Unos 20 minutos después, Pilar llamó a la puerta del dormitorio. Iria abrió. Su suegra estaba en el umbral con una sonrisa extraña. Iria, tú que eres contable, que entiendes de bancos, ayúdame a rellenar esta solicitud de préstamo, por favor. Iria entrecerró los ojos. ¿Un préstamo para qué? Para reformas. Quiero cambiar las ventanas y el papel pintado. Necesito 20.000. El banco ya me lo ha preaprobado. Solo tengo que completar la solicitud online y no entiendo nada. Aitor siempre está ocupado, no tiene tiempo. Pero tú eres lista y tienes estudios. A ti te llevará 5 minutos. En la voz de Pilar había una suavidad inusual, casi servil. Iria entendió. Pilar odiaba pedir cualquier cosa, especialmente a su nuera. Pero claramente necesitaba el dinero de inmediato. Está bien, asintió Iria. Dame tu móvil, le echo un vistazo. Pilar sonrió radiante, entregándole su smartphone. Iria lo cogió, fue a la cocina, se sentó a la mesa y abrió la aplicación del banco. Encontró la solicitud aprobada, 20.000 euros, 12% de interés, plazo de 3 años, un préstamo de consumo estándar. Ya tienen tus datos del DNI, ¿verdad? Preguntó Iria. Sí, todo está ahí. Solo hay que rellenar el formulario y confirmar. Iria empezó a rellenar los campos. Los datos de Pilar, su lugar de trabajo. Pilar figuraba formalmente como trabajadora a tiempo parcial en una oficina municipal, aunque no había trabajado allí en años. Era solo para asegurar un historial laboral completo para la jubilación. Iria llegó a la sección de cotitulares y avalistas. ¿Necesitas añadir una avalista? No, no hace falta. Me lo han aprobado a mí sola. Iria hizo una pausa. Los músculos de su mandíbula se tensaron.
La idea le vino de repente, veloz y certera. Se lo habían aprobado rápidamente. Miró a Pilar sentada frente a ella con una expresión complacida. Esta era la mujer que había envenenado su vida durante 3 años, la que había controlado cada uno de sus movimientos, le había escatimado cada comida, y el día anterior le había montado una escena por un abrigo. Iria volvió la vista al móvil. Sus dedos teclearon en la sección de cotitulares. Se añadió a sí misma, introduciendo sus datos. DNI, dirección, lugar de trabajo. En la sección de cotitular, seleccionó el derecho a la amortización anticipada y a la gestión de la cuenta. Dejó vacía la sección de responsabilidad financiera. Había un guión por defecto para ciertos tipos de préstamos familiares donde el cotitular actúa solo como administrador con derechos de gestión, pero sin la obligación de devolver el dinero. Era un detalle sutil que poca gente leía en el contrato. Formalmente, Iria obtenía acceso para gestionar el préstamo, podía liquidarlo anticipadamente o incluso cancelar el contrato, pero ella misma no estaba obligada a devolver el dinero. Esa responsabilidad recaía en el prestatario principal, Pilar. Los bancos a veces ofrecían esta opción para préstamos familiares, para que los cónyuges o parientes cercanos pudieran ayudar con la gestión financiera. Iria rellenó los campos restantes y confirmó la solicitud usando el código del mensaje de texto que llegó al móvil de Pilar. Tardó unos 10 minutos en total. Listo, dijo, devolviéndole el teléfono. El préstamo está tramitado. El dinero debería llegar a tu cuenta en 1 hora. Pilar cogió el teléfono, mirando la pantalla con desconfianza. ¿Está todo bien? Sí, compruébalo. Pilar escaneó rápidamente el texto en la pantalla y asintió. Por supuesto, no leyó todo el contrato. ¿Para qué? Su nuera era la especialista, la contable. Lo habría hecho correctamente. Bueno, gracias, murmuró Pilar, la frialdad familiar ya volviendo a su voz. Al menos para algo ha servido. Iria asintió en silencio y salió de la cocina. En el dormitorio, cerró la puerta y se apoyó en ella. El corazón le latía con fuerza. Acababa de hacer algo que podría cambiarlo todo. O nada. Dependía de lo que Pilar hiciera a continuación. Media hora después, un grito de alegría llegó desde la cocina. El dinero había llegado. Iria abrió su aplicación bancaria e inició sesión a través de la sección de cotitular. El sistema aceptó sus credenciales y mostró la información del préstamo. 20.000 euros en la cuenta de Pilar. Acceso de gestión confirmado. Iria cerró la aplicación. No haría nada todavía, por si acaso. Al día siguiente, Pilar estaba de un humor excelente. Tarareaba en la cocina, haciendo tortitas. Incluso sonrió a Iria en el desayuno. El dinero debía serle muy necesario. Iria no preguntó para qué. No era asunto suyo. Un día después, Pilar salió por la mañana y regresó a mediodía con aire de satisfacción. En la cena le comentó a Aitor: Aitor, he metido la mitad del dinero del préstamo en un depósito a plazo fijo al 4% durante 6 meses. ¿Te lo puedes creer? Ganaré dinero con el diferencial. Pedí el préstamo al 12% y lo he metido al 4%. Nota: los números del original 15% dividido por 12% son poco realistas en el mercado español, pero para mantener la trama de negocio inteligente de la suegra, se mantiene la idea, aunque aquí se ajusta a un 4% más plausible, aunque el plan sigue siendo financieramente ilógico, lo cual encaja con el personaje. Es un negocio inteligente. Aitor asintió, sin absorber realmente los esquemas financieros de su madre. Iria terminó su sopa en silencio. Así que 10.000 euros ya estaban en un depósito, sacados de la cuenta, congelados durante 6 meses. Astuta, codiciosa. Típico de Pilar. Siempre tratando de sacar provecho de todo, extrayendo el máximo de cualquier situación. Pasaron 2 días más. El ambiente en la casa se relajó ligeramente. Pilar dejó de ser sarcástica con todo. El dinero había mejorado su humor. Iria se mantuvo callada, tratando de pasar desapercibida. Trabajo, casa, trabajo, casa. El ciclo habitual. El viernes por la noche, Iria se quedó hasta tarde en la oficina terminando un informe. Llegó a casa sobre las 8, abrió la puerta del piso y oyó una conversación en voz alta en la cocina. Aitor y Pilar discutían sobre algo. Mamá, ¿por qué necesitas tanto dinero en efectivo? La voz de Aitor sonaba confusa. Porque, hijo, sé cómo manejar el dinero. Puse una parte en un depósito y le he prestado el resto a Beatriz con intereses. Me lo devolverá con intereses en un mes. Ganaré aún más. El resto es para gastos corrientes. Sé lo que hago, pero es un préstamo. Tienes que devolverlo. Ya lo devolveré. No te preocupes.
Los intereses del depósito cubrirán los intereses del préstamo. Incluso me sobrará algo. Ya verás, lo tengo todo planeado. Iria entró en el dormitorio sin saludarles, cerró la puerta y sacó su móvil. Así que Pilar ya se había gastado el préstamo. 10.000 en un depósito que no podía retirarse anticipadamente sin perder los intereses. Una cantidad prestada a su amiga Beatriz. El resto, quién sabe dónde. Pilar estaba jugando a juegos financieros, tratando de sacar provecho del dinero de otros. Iria abrió la aplicación y comprobó la cuenta del préstamo. Sí, se había retirado todo el importe. El saldo era 0. Deuda principal, 20.000 euros. El calendario de pagos estaba establecido para 3 años. El primer pago vencía en un mes, algo más de 650 euros. Cerró la aplicación. No le temblaban las manos. Por dentro, sentía una claridad fría. Iria aún no planeaba nada, solo observaba. Pero en algún lugar profundo de su conciencia crecía la comprensión. Tenía una herramienta, una palanca, una forma de responder si llegaba el caso. El fin de semana fue tenso. Pilar reanudó sus críticas. La sopa estaba sosa. Iria pasaba demasiado tiempo en el baño. La música de su habitación estaba demasiado alta, aunque el volumen era apenas audible. Aitor guardaba silencio, escondido detrás de su portátil. El domingo por la noche, su suegra tuvo otro ataque. Iria estaba haciendo la cena, pasta con pollo y verduras. Pilar entró en la cocina, probó la salsa e hizo una mueca. Otra vez salado. ¿No tienes paladar? A mí me parece que está bien, dijo Iria con calma, removiendo la sartén. A ti te parece que está bien, pero Aitor y yo tenemos que comérnoslo. Siempre lo estropeas todo, no sabes cocinar y limpias a medias, es solo la apariencia de trabajo. Iria apretó los dientes, continuando con la cocción. Pilar no se detuvo. Y te permites demasiadas libertades. Comprar un abrigo sin preguntar, gastar dinero a diestro y siniestro. No creas que no me doy cuenta. Vives aquí de gratis, con comida incluida y sin ninguna gratitud. Solo quejas. No vivo de gratis, dijo Iria en voz baja sin darse la vuelta. Trabajo, gano dinero, pago mis propias cosas. Trabajando, resopló Pilar. ¿Cuánto ganas? 4 duros, probablemente. Pero este piso, las facturas, la comida, todo es mío. Así que cállate y agradece. Iria apagó el fuego, pasó la pasta a un bol grande y se dio la vuelta, mirando a su suegra a los ojos. Pilar, estoy cansada. Estoy cansada de tus críticas. Estoy cansada de justificar cada pequeña cosa. Intento vivir en paz, no crear conflictos, pero cada día encuentras una razón para humillarme. Pilar se irguió, cruzándose de brazos. ¿Humillarte? ¿Así que decirte la verdad es humillarte? Pues perdona, pero estoy acostumbrada a llamar a las cosas por su nombre. Si tan a disgusto estás aquí, nadie te obliga a quedarte. La puerta está ahí. Iria tragó saliva, sintiendo que todo en su interior se contraía en un nudo duro. La puerta está ahí, como si fuera tan simple, coger y marcharse, pero no podía irse ahora mismo. Solo tenía dinero para el primer mes de alquiler. ¿Y luego qué? Necesitaba aguantar 3 meses más. 3 meses y estaría lista. Entendido, dijo Iria secamente. Gracias por tu hospitalidad. Cogió el bol de pasta y lo llevó al dormitorio. No tenía energía para cenar en presencia de Pilar. En la cocina, cerró la puerta, se sentó en la cama. Le temblaban las manos, un nudo en la garganta. 3 meses, solo 3 meses. Y luego daría un portazo tan fuerte que Pilar lo recordaría el resto de su vida. El lunes empezó con lluvia. Iria se despertó con el sonido de las gotas golpeando el cristal de la ventana. Las 7. Aitor todavía dormía. Su suegra ya hacía ruido con los platos en la cocina. Una mañana típica. Iria se vistió en silencio, recogió sus cosas y salió del piso sin pasar por la cocina. No tenía fuerzas para escuchar más comentarios. En el trabajo el día se alargó. Iria procesaba documentos mecánicamente. Sus pensamientos estaban lejos. La noche anterior, después de la discusión del domingo, apenas durmió, repasando la conversación con su suegra en su cabeza. La puerta está ahí. La frase le corroía por dentro. Pilar ni siquiera intentaba ocultar que consideraba a su nuera una carga, una aprovechada, una persona superflua en la casa. A la hora de comer, Alba se asomó de nuevo a su puesto. Iria, ¿por qué estás tan pálida? ¿Tu suegra te ha vuelto a dar la lata? Iria asintió sin apartar la vista del monitor. Ayer me dijo que si estoy a disgusto aquí, la puerta está ahí. Alba se sentó en el borde del escritorio.
Oye, quizás deberías mudarte de verdad, aunque sea alquilar una habitación en algún sitio solo para alejarte de ella. Todavía no tengo suficiente dinero. Necesito ahorrar unos 3 meses más para tener un colchón. No quiero endeudarme después. Lo entiendo. Ánimo. Ya llega el verano, las vacaciones. Quizás al menos puedas tomarte un respiro de ellos. Iria esbozó una sonrisa amarga. Mis vacaciones son en agosto. Tengo que sobrevivir hasta entonces. Alba suspiró, le dio una palmadita en el hombro a su amiga y se fue. Iria volvió al trabajo, pero no podía concentrarse. Un pensamiento no dejaba de dar vueltas en su mente. ¿Cuánto tiempo más podría aguantar esto? Llegó a casa sobre las 7 esa noche. Se había quedado deliberadamente hasta tarde en la oficina, completando un informe que no existía, simplemente porque no quería volver. Abrió la puerta del piso y oyó voces en el salón. Aitor hablaba con su madre, discutiendo algo sobre el chalet. Iria fue al dormitorio, se cambió, sacó el móvil y le escribió a su marido. Tenemos que hablar. En serio. La respuesta llegó 5 minutos después. Luego, siempre luego. Iria se tumbó en la cama, mirando al techo. Una vaga inquietud crecía en su interior, un presentimiento de que algo estaba a punto de suceder. La cena transcurrió en un extraño silencio. Pilar estaba callada. Aitor estaba callado. Iria comió rápido, sin levantar la vista. Después de cenar, ayudó a recoger la mesa. Su suegra aceptó la ayuda en silencio, sin siquiera dar las gracias. Iria volvió al dormitorio y cerró la puerta. Aitor entró media hora después. Se sentó en el borde de la cama y miró a su mujer. ¿Querías hablar? Sí, de nosotros, de cómo estamos viviendo. Él suspiró. ¿Otra vez de mamá? No solo de ella, Aitor. No podemos vivir así. Tu madre me humilla cada día. Tú te callas. Estoy agotada. Iria, tienes que entenderlo. Mi madre es así. Está acostumbrada a mandar toda la vida. Le cuesta aceptar que me he casado, que tengo mi propia familia. Solo tienes que aguantar. Se acostumbrará. 3 años, Aitor. Llevo 3 años aguantando esto. No se está acostumbrando. Está empeorando. Exageras. Mamá nos cuida. Cocina. Limpia. No tienes que ser tan borde. Iria sintió que algo se le revolvía por dentro. ¿Exagerar? Ni siquiera veía el problema. No quería verlo. Vale dijo en voz baja. Lo entiendo. Aitor dejó escapar un suspiro de alivio. Le dio una palmadita en el brazo a su mujer. Así me gusta. No te preocupes por eso. Todo irá bien. Se fue al salón a ver la televisión. Iria se quedó sentada en la cama, mirando al vacío. Todo irá bien. Nada iría bien nunca. Al día siguiente, martes, transcurrió en la misma rutina. Trabajo, casa, silencio. Pilar volvió a las andadas. Iria cerró la puerta demasiado fuerte. Colgó la toalla incorrectamente en el baño. Pequeñas cosas que componían una atmósfera asfixiante. Por la noche, mientras Iria fregaba los platos después de cenar, Pilar entró en la cocina y se apoyó en el marco de la puerta. Iria, estaba pensando, quizás deberías buscarte otro trabajo más cerca de casa. Así podrías volver antes. Siempre llegas tarde, la cena ya está fría. Es un inconveniente. Iria secó un plato y lo colocó en el escurridor. Mi trabajo me viene bien. Claro, pero la familia sufre. Aitor trabaja todo el día. Luego te espera, quiere pasar tiempo contigo, pero tú siempre estás ocupada o cansada. Aitor pasa las tardes delante de la tele. Pilar, no conmigo. Eso es porque no le prestas atención, alzó la voz Pilar. Si fueras una esposa como Dios manda, cariñosa y atenta, pasaría tiempo contigo en lugar de con la tele. Iria se dio la vuelta y miró a su suegra. ¿Qué quieres de mí? Quiero que seas dócil, atajó Pilar. Que sepas cuál es tu sitio. Que no te subas a la parra, que no discutas, que no te compres un abrigo de 800 euros sin permiso, que respetes a tus mayores. Y que obedezcas. No soy una niña para obedecer, dijo Iria con voz uniforme. Tengo 31 años. Pues compórtate como tal. Una mujer adulta debería entender quién es la dueña de la casa. Tienes los humos muy subidos. Iria se secó las manos en el paño, lo colgó en el gancho, se dio la vuelta y salió de la cocina. Su suegra seguía diciendo algo a sus espaldas, pero Iria no escuchó. Cerró la puerta del dormitorio y se apoyó en ella. Dócil. Pilar quería que fuera dócil, sumisa, silenciosa y conveniente. Iria sacó su móvil, abrió la aplicación del banco y miró su cuenta de ahorros. 25.200 euros. Luego cambió a la sección de cotitular y miró el préstamo de Pilar. 0 euros de deuda, la mitad de los cuales estaban congelados en un depósito y el resto prestados a Beatriz.
El dinero estaba gastado, distribuido. Pilar jugaba a sus juegos financieros, segura de su propia invencibilidad. Iria cerró la aplicación. Ahora no, todavía no. El miércoles empezó con otra discusión. Por la mañana, Pilar descubrió que no quedaba leche en la nevera. Iria, gritó desde la cocina. ¿Compraste leche ayer? No respondió Iria, saliendo del dormitorio. No sabía que se había acabado. ¿Cómo que no sabías? Viste que quedaba poca. Deberías haber comprado. Ahora Aitor no tiene leche para el café. Puedo bajar a la tienda. Demasiado tarde. Se tiene que ir en 20 minutos. Eres tan irresponsable, es que no piensas en nadie más que en ti. Aitor salió del baño, habiendo oído los gritos de su madre. Mamá, da igual. Me lo tomo solo, no pasa nada. No pasa nada, a ti te gusta con leche. Y ella otra vez se olvidó. Siempre se le olvida todo. Iria apretó los labios. Pasó junto a ellos hacia el baño. Cerró la puerta y se lavó la cara con agua fría. Se miró en el espejo. Cara pálida, ojeras, agotada, completamente agotada. En el trabajo, Alba notó inmediatamente el estado de su amiga. Iria, ¿duermes algo? Tienes una cara horrible. Apenas admitió Iria. Cada día hay algo nuevo. Hoy estaba gritando por la leche. ¿La leche? Alba negó con la cabeza. Oye, olvídate de todo. Alquila una habitación, aunque sea un rincón en algún sitio. Tu salud es más importante. Pronto, susurró Iria. Todo terminará pronto. Algo en su voz alarmó a Alba. ¿Qué pasa? No se te ocurran locuras. No lo haré. Simplemente estoy cansada de aguantar. El día se alargó interminablemente. Iria se sorprendió varias veces mirando por la ventana sin ver nada. Sus pensamientos estaban revueltos. Podía oír la voz de su suegra en su cabeza. Dócil, conoce tu lugar. Llegó a casa sobre las 8 de la tarde. Se había quedado a propósito hasta tarde en la oficina, terminando un informe que no existía, solo porque no quería volver. Abrió la puerta del piso, entró en el dormitorio sin mirar a la cocina, se cambió y se tumbó en la cama, mirando al techo. Media hora después, la puerta se abrió de golpe. Entró Aitor e Iria supo inmediatamente por la expresión de su rostro que algo había pasado. Estaba pálido, con los labios fruncidos. En su mano sostenía la tarjeta de sus gastos, la de los 500 euros, la que ella rara vez usaba. ¿Qué pasa?, preguntó Iria, incorporándose sobre los codos. Aitor se acercó, su rostro torcido en una mueca de malicia. Sostenía la tarjeta como si fuera un as de espadas. He bloqueado todas tus tarjetas, anunció, disfrutando claramente del momento. Ahora tendrás que pedirme dinero, incluso para tus compresas. Iria se quedó helada. Un escalofrío le recorrió la espalda. Miró a su marido, de pie, triunfante, y no podía creer lo que estaba pasando. Le había bloqueado la tarjeta a la que él mismo transfería dinero. La tarjeta que ella apenas usaba, pero eso no importaba ahora. Lo había hecho específicamente para humillarla, para ponerla en su sitio. La figura de Pilar apareció en el umbral. Estaba de brazos cruzados, una sonrisa de suficiencia jugando en sus labios. Miró a su nuera como un gato que observa a un ratón capturado. Una mujer hambrienta se vuelve dócil rápidamente, dijo, con un placer moralista no disimulado. Así entenderás quién manda en esta casa. Iria asintió en silencio, bajando la mirada. Un huracán rugía en su interior, pero su rostro permanecía en calma. Había aprendido a no mostrar emociones en los últimos 3 años. Había aprendido a ocultarlo todo en lo más profundo. Aitor y Pilar esperaban una reacción. Lágrimas, súplicas, una escena. Pero no obtuvieron nada. Entiendo, dijo Iria en voz baja. Aitor se quedó un poco desconcertado. Esperaba resistencia, pero luego volvió a sonreír, satisfecho de sí mismo, y se volvió hacia su madre. Vamos, mamá, dejemos que piense en su comportamiento. Salieron de la habitación, cerrando la puerta. Iria permaneció sentada en la cama. Sus manos descansaban sobre sus rodillas. Su respiración era regular. Contó hasta 10, luego hasta 20. Luego cogió su móvil y abrió la aplicación del banco. Su cuenta de ahorros principal. Funcionaba. Aitor simplemente se había olvidado de ella. Pensaba que la tarjeta de 500 euros era la única que tenía. Los 25.200 euros seguían allí. Iria cambió a la sección de cotitular, iniciando sesión en el préstamo de 20.000 euros de Pilar. Calendario de pagos, plazo de 3 años. Su suegra estaba segura de que todo estaba bajo control, que se beneficiaría de los intereses, que los intereses del depósito cubrirían los del préstamo. La codicia y la confianza en sí misma eran sus debilidades. Iria miró la lista de operaciones disponibles. Amortización anticipada,
gestión de cuentas, cancelación de contrato. Seleccionó transferir fondos. Introdujo el importe, 20.000 euros. En la línea del destinatario, encontró una organización benéfica oficial y verificada. Fundación para Hospitales Infantiles, con licencia estatal, una transferencia irrevocable. Sus dedos no temblaron. Dentro sentía una claridad gélida. Iria confirmó la operación introduciendo el código del mensaje. La transacción se realizó. 20.000 euros se habían ido a la caridad. Para siempre. Luego, bloqueó la tarjeta de Pilar. La función estaba disponible para el cotitular. Presentó una solicitud de cancelación anticipada del contrato, exigiendo la devolución inmediata de los fondos. El banco inició automáticamente el procedimiento. Según los términos del contrato, si el cotitular con derechos de gestión cancela el préstamo anticipadamente, el prestatario principal debe devolver el importe total en un plazo de 3 días o se aplicarán penalizaciones y multas. Iria cerró la aplicación, dejó el teléfono en la mesita de noche, se levantó, fue al armario, sacó su bolsa de viaje y empezó a meter lo esencial: vaqueros, unas cuantas camisetas, ropa interior, documentos, maquillaje, el cargador del móvil. Todo lo demás podría recogerlo más tarde, ¿o no? Se movía metódicamente, con calma, sin prisas. Desde el salón llegaban voces. Aitor y Pilar hablaban, discutiendo lo rápido que Iria vendría arrastrándose a pedir dinero para comida. Se reían, hacían planes. Iria cerró la cremallera de la bolsa, cogió la chaqueta y miró la habitación por última vez. Había vivido aquí 3 años, había aguantado 3 años, había esperado el momento en que pudiera irse durante 3 años. El momento había llegado. Salió al pasillo justo cuando sonó el teléfono de Pilar. Su suegra estaba sentada en el sofá junto a Aitor, viendo algún programa. Pilar cogió el teléfono a regañadientes, sin mirar la pantalla. Sí, dígame. Iria se detuvo en el umbral del salón, apoyada en el marco, y observó. El rostro de su suegra cambió gradualmente. Primero perplejidad, luego confusión, luego terror. El color desapareció de su cara, sus labios temblaban. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Pilar se levantó de un salto del sofá, con el teléfono pegado a la oreja, agarrando el respaldo del sofá con la otra mano. No, espere, no lo entiendo. Aitor también se levantó, mirando a su madre con ansiedad. Le quitó el teléfono y se lo puso en la oreja. Hola, sí, soy su hijo. ¿Qué dice? Iria observó en silencio mientras él escuchaba. Su rostro se puso carmesí. Su cabeza se sacudía como si intentara deshacerse de las palabras que llegaban a través del teléfono. El operador del banco hablaba con calma, profesionalmente. La cotitular ejerció su derecho. Los fondos han sido redirigidos a una organización benéfica. El contrato ha sido cancelado unilateralmente. La exigencia de reembolso tiene efecto inmediato. ¿Qué cotitular? Prácticamente gritó Aitor al teléfono. Mi madre no tiene ningún cotitular. Su esposa, Iria García López, llegó la voz ecuánime del operador a través del auricular. Aitor bajó lentamente el teléfono y se volvió hacia Iria, que seguía de pie en el umbral. Su rostro estaba desfigurado por la conmoción y la rabia. Pilar se hundió de nuevo en el sofá. Su rostro estaba gris como la ceniza, le temblaban las manos. Volvió a coger frenéticamente el teléfono, intentando decir algo al operador, pero él repetía lo mismo. La suma de 0 euros debe ser reembolsada en un plazo de 3 días. O se aplicarán multas y penalizaciones. Aitor, dicen. Balbuceó su suegra, mirando a su hijo, que el préstamo está bloqueado, que el dinero ha desaparecido, y que tengo que devolver 20.000 en 3 días, o si no, penalizaciones y multas. ¿Cómo es posible? Aitor tiró el teléfono al sofá y se giró hacia Iria. Sus ojos ardían de furia. ¿Qué has hecho? Iria lo miró con calma. Su voz era uniforme, fría. Lo mismo que tú. He bloqueado el acceso al dinero. Es el préstamo de mi madre. No tenías derecho. Sí que lo tenía. Soy la cotitular con derechos de gestión. Tu propia madre me pidió que tramitara el préstamo. Firmó el contrato sin leerlo. Compruébalo si no me crees. Pilar cogió el teléfono, desplazándose frenéticamente por la pantalla. Encontró el contrato, escaneó el texto y se puso aún más pálida. Allí estaba, en blanco y negro, Iria García López, cotitular con derecho a amortización anticipada y gestión de cuenta. Pero ponía. Tartamudeó su suegra, incapaz de terminar la frase.
No lo leíste, dijo Iria con dureza. Confiaste en mí porque soy la contable, la especialista. Y lo hice todo correctamente. Legalmente, es impecable. Tenía derecho a disponer de esos fondos. Y lo hice. ¿Dónde? Gritó Aitor. ¿Dónde lo has metido? Lo he transferido a una organización benéfica. A hospitales infantiles. Irrevocablemente. Silencio. Pilar miraba a su nuera, sin creer lo que oía. Aitor abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Tú. Te has vuelto loca, balbuceó finalmente. Le has robado 20.000 euros a mi madre. No he robado, he transferido. Hay una diferencia. Robar es quedármelo para mí. Lo he destinado a una buena causa. Tu madre pidió el préstamo y gastó el dinero. Ahora tiene que devolverlo. Pero tú eres la cotitular. Aitor se aferró a ese pensamiento como a un salvavidas. También te demandarán a ti. Tendrás que devolverlo. Iria negó con la cabeza. No, Aitor. Me puse con derechos de gestión, pero sin obligaciones financieras. Lee el contrato con atención, ya que tu madre no lo hizo. Todas las obligaciones financieras recaen en el prestatario principal, es decir, en Pilar. Yo solo gestionaba la cuenta y ejercí mi derecho. Pilar miró el teléfono una vez más, leyendo el contrato. Sus labios se movían, sus ojos recorrían las líneas. Luego, levantó lentamente la cabeza. Los 10.000 del depósito, susurró. No puedo retirarlos anticipadamente o perderé todos los intereses. Le di otros 10.000 a Beatriz. Me prometió devolverlos en un mes. Y el resto lo gastaste, dijo Iria, asintiendo. Sé que estabas jugando a juegos financieros, tratando de sacar provecho de los intereses. La codicia te ha destruido. Aitor dio un paso hacia su mujer, con el rostro contorsionado por la furia. Vas a devolver el dinero ahora mismo. No te lo permitiré. ¿No me lo permitirás? Iria sonrió con desdén. Aitor, acabas de bloquear mi tarjeta, anunciando que tendría que pedirte dinero hasta para mis compresas. Pensaste que me habías puesto en mi sitio, que me habías hecho dócil. Pero olvidaste una cosa. ¿El qué? Que la tarjeta que bloqueaste no era la única. Mi cuenta de nómina está bien. La que bloqueaste apenas la usaba. Así que no tendré que suplicarte nada. Pero tu madre tendrá que suplicarle a todo el mundo. El banco le ha dado 3 días. Iria se dio la vuelta, fue al dormitorio, cogió su bolsa y su chaqueta y volvió al pasillo. Aitor y Pilar se quedaron petrificados. De repente, Pilar se levantó de un salto y se abalanzó sobre Iria. No puedes irte así sin más. Tienes que ayudar. Tú misma lo has provocado. Devuelve el dinero. No puedo, respondió Iria con calma, poniéndose la chaqueta. Una transferencia benéfica es irreversible. El dinero se ha ido para siempre. Ahora es problema del prestatario principal. Pero no podré devolver 20.000 en 3 días. La voz de Pilar se quebró en un grito. ¿Lo entiendes? Me multarán, empezarán a añadir penalizaciones. Estaré endeudada. Iria le dedicó a su suegra una larga mirada. Durante 3 años, tú y Aitor me habéis humillado cada día, cada minuto. Me habéis criticado cada pequeña cosa. Me habéis escatimado cada bocado de comida, exigiendo que fuera dócil, que conociera mi lugar. Lo aguanté, ahorré mi dinero y esperé el momento en que pudiera irme. Y hoy decidisteis romperme por completo. Me bloqueasteis la tarjeta, me dijisteis que estaría suplicando por compresas. Pensasteis que me quebraría y me volvería sumisa. Te estás vengando, dijo Aitor con voz ronca. Esto es una venganza. No, negó Iria con la cabeza. Esto es justicia. Querías controlarme a través del dinero. Tu madre quería hacerme dependiente. Yo solo os he demostrado que el control es un arma de doble filo. Tú me controlabas a mí, yo controlaba el préstamo de tu madre. La diferencia es que mi dinero lo gané yo, y el vuestro es una deuda. Y ahora tenéis que pagarla. Abrió la puerta del piso, salió al rellano y miró hacia atrás por última vez. Por cierto, Pilar, querías que me volviera dócil cuando tuviera hambre. Ahora veamos quién se vuelve dócil cuando tiene la cartera vacía. La puerta se cerró de golpe. Iria bajó las escaleras, sacó el móvil y llamó a un taxi. No le temblaban las manos. Por dentro, sentía una extraña calma, alivio y libertad. El taxi llegó en 5 minutos. Iria se subió y le dio al conductor la dirección de un hostal barato pero decente en las afueras de la ciudad. Pasaría la noche allí y mañana empezaría a buscar un piso. Tenía mucho dinero en su cuenta. 25.200 euros. Su dinero, ganado con su trabajo honesto. El coche arrancó. Iria miró por la ventana las casas que pasaban. Arriba, en el piso, probablemente se estaría desatando un verdadero infierno. Pilar estaría llamando a todos sus conocidos.
intentando pedir dinero prestado. Aitor estaría paseando frenéticamente, intentando idear un plan. Su madre estaría llorando, culpando a su nuera de todos los pecados. Iria sonrió con desdén. Allá ellos, que sintieran lo que era estar acorralados, lo que era depender de la voluntad de otra persona, lo que era no tener elección. Su teléfono vibró. Un mensaje de Aitor. Vuelve inmediatamente, lo discutiremos todo. Iria borró el mensaje y bloqueó el número. No había nada que discutir. Todo estaba ya decidido. El coche se detuvo en el hostal. Iria pagó al conductor, se bajó, entró en el vestíbulo y se dirigió a la recepción. El recepcionista sonrió. Buenas noches, ¿necesita una habitación? Sí, para una noche. Su DNI, por favor. Iria le entregó el documento. El recepcionista hizo el registro y le entregó una tarjeta llave. Iria subió a la habitación del tercer piso y abrió la puerta. La habitación era pequeña pero limpia. Una cama, una mesa, una televisión, una ducha en el baño. Dejó la bolsa en el suelo, se quitó la chaqueta y se sentó en el borde de la cama, mirando por la ventana. Abajo parpadeaban las luces de los coches. En la distancia brillaban las luces de los rascacielos. La ciudad seguía con su vida, ajena a los pequeños dramas humanos. Iria sacó el móvil, abrió sus notas y miró la lista de pisos que había estado hojeando. Mañana empezaría a hacer llamadas, encontraría algo adecuado, se mudaría y empezaría una nueva vida. Su teléfono vibró de nuevo. Una llamada de un número desconocido. Aitor llamando desde otro teléfono probablemente. Iria rechazó la llamada. Otra llamada. Otro número desconocido. La rechazó. Una tercera vez. Iria apagó el teléfono. Silencio. Por primera vez en 3 años, era un verdadero silencio. Nadie gritaba, nadie criticaba, nadie exigía que fuera dócil. Iria se tumbó en la cama, cerró los ojos y se durmió casi al instante. Un sueño profundo y tranquilo, sin pesadillas, sin ansiedad. Simplemente dormir. Al otro lado de la ciudad, en el piso, Pilar llamaba frenéticamente a todos sus conocidos, suplicando dinero prestado. Su hermana Beatriz se negó a devolverle los 10.000 euros antes de tiempo. Ya los había gastado, los devolvería en un mes como acordaron. El depósito podía retirarse anticipadamente, pero entonces se perderían todos los intereses y en lugar de 10.000, Pilar solo recibiría 9.500. No había más dinero. Aitor paseaba por la habitación, intentando llamar a su mujer. El teléfono estaba apagado. Llamó al número del trabajo de Iria. La voz automática respondió que la jornada laboral había terminado. Envió mensajes. No llegaban. Pilar lloraba. Por primera vez en muchos años estaba genuinamente aterrorizada. El banco no bromeaba. 3 días y empezarían las penalizaciones. Luego el caso pasaría a los cobradores, y después podrían demandarla. Aitor sollozó. ¿Qué vamos a hacer? Aitor no sabía qué decir. Por primera vez, veía a su madre débil, indefensa y perdida. Y por primera vez, entendió que su mujer les había superado por completo, usando sus propias armas contra ellos. Dinero, control, dependencia. Ya encontraremos algo, dijo, inseguro. Quizás podamos conseguir un préstamo rápido de otro banco. ¿A qué interés? Pilar se agarró la cabeza. Al 20, 30%, nunca lo pagaré. Pero no tenemos otra opción, mamá. Tenemos que cerrar este préstamo o será peor. Su madre asintió, secándose las lágrimas, sacando su móvil y empezando a buscar empresas de préstamos a corto plazo. Aitor se sentó a su lado, mirando a la pared. Un pensamiento daba vueltas en su cabeza. ¿Cómo pudo haberse equivocado tanto con su mujer? Pensaba que era débil, dependiente, conveniente. Resultó ser más fuerte que ellos dos juntos. La noche la pasaron haciendo llamadas, intentando encontrar dinero. Por la mañana Pilar había conseguido reunir de alguna manera 10,0 euros, pidiendo prestado a parientes lejanos, prometiendo devolverlo con intereses. Sacó otros 5.000 de un prestamista a corto plazo con un 30% de interés. Retiró el depósito anticipadamente, recibiendo 9.500 euros. En total, 24.500 euros. Era suficiente para cerrar el préstamo y dejar un pequeño margen, pero ahora tenía nuevas deudas. El préstamo a corto plazo tenía que devolverse en un mes. A los parientes les prometió la devolución con intereses en 3 meses. Aitor prometió ayudar, pero su sueldo neto no daba para mucho más. Pilar se daba cuenta por primera vez en su vida de lo que significaba estar endeudada. Depender de otros. Suplicar. Toda su vida había controlado, mandado, decidido. Y ahora era ella la que dependía.
y todo por culpa de su nuera. La tranquila y dócil Iria, que resultó ser cualquier cosa menos eso. La mañana encontró a Iria en la habitación del hostal. Se despertó renovada, por primera vez en mucho tiempo. Se duchó, se vistió, bajó al vestíbulo y desayunó en la cafetería de enfrente. Café, un croissant, yogur, comida corriente, pero de alguna manera, sabía mejor que cualquier cosa que hubiera comido en los últimos 3 años. Encendió el teléfono. 53 llamadas perdidas. 42 mensajes. Iria lo borró todo sin leer. La mayoría eran de Aitor, algunos de números desconocidos. Abrió los mensajes. Los primeros eran histéricos. Vuelve inmediatamente. No tienes derecho. Te demandaré. Luego, el tono cambió a suplicante. Iria, por favor, hablemos. Mamá está histérica. Ayúdanos a arreglar esto. Sé que me equivoqué. El último mensaje llegó hace 1 hora. Has arruinado a nuestra familia. Espero que ahora estés contenta. Iria resopló. ¿Ella arruinó a la familia? No los 3 años de humillación, no la tarjeta bloqueada con el anuncio burlón de que estaría suplicando por compresas, no las críticas diarias de la suegra. No, la culpa era suya. Borró todos los mensajes y bloqueó permanentemente el número de Aitor. Luego abrió sus contactos, encontró el número de un asesor legal que había guardado hacía tiempo, por si acaso, llamó. Buenos días, respondió una voz masculina. Asesoría Legal Temis. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, ¿puedo solicitar el divorcio unilateralmente? Sí, por supuesto. Necesitará presentar una demanda en el juzgado de su lugar de residencia. Si no hay disputas sobre bienes o hijos, el procedimiento es simplificado. No tenemos bienes en común ni hijos. Entonces es simple. Presenta la demanda, paga la tasa, espera 1 mes para el periodo de reflexión y luego recibe el certificado de divorcio. ¿Y si mi marido se opone? No importa. El divorcio unilateral no requiere el consentimiento de la otra parte. El tribunal solo puede retrasar el proceso si el cónyuge no se presenta intencionadamente a las audiencias, pero el matrimonio se disolverá igualmente al final. Entiendo. Muchas gracias. Iria colgó. Así que todo era factible. Presentaría la demanda la semana que viene una vez que estuviera instalada. Aitor podría oponerse todo lo que quisiera. Ya no importaba. Se vistió y salió del hostal. Necesitaba comprar lo esencial. Ropa de cama, vajilla, comida. Fue al centro comercial más cercano y compró sin prisas, con placer. Ropa de cama agradable al tacto, beige con un patrón blanco. Platos sencillos, blancos pero de calidad. Toallas, champú, gel de ducha. Comida que le gustaba a ella, no la que Pilar aprobaría. El ticket ascendió a 300 euros. Iria pagó sin dudar. Su dinero, su elección. Sin discusiones sobre derroche de fondos, volvió a su nuevo piso con las bolsas y empezó a instalarse. Hizo la cama con la ropa de cama nueva, colocó las toallas en el baño y organizó los platos en la cocina. Al atardecer, el apartamento se sentía habitado. No lujoso, por supuesto, pero acogedor. Y lo más importante, era su territorio. Su teléfono sonó, un número desconocido. Iria frunció el ceño, pero respondió de todos modos. Dígame. Iria García, una voz de mujer, ansiosa. Soy Beatriz, la hermana de Pilar. Iria se puso rígida. Te escucho. Quería hablar. Pilar me ha dicho que te has ido, que ha habido un conflicto. Me ha pedido que te llame para pedirte que, que ayudes a resolver el problema del préstamo. Dice que de alguna manera has bloqueado el dinero y ahora necesita pagar urgentemente al banco 20.000 euros. Yo no puedo prestárselo. Estoy yo misma endeudada. Quizás tú. Beatriz interrumpió Iria. No he bloqueado nada. Ejercí mi derecho legal como cotitular. Tu hermana pidió un préstamo, me pidió que le ayudara a tramitar los papeles y me añadí con derechos de gestión. Luego, cuando Pilar y su hijo decidieron humillarme bloqueando mi tarjeta y anunciando que estaría suplicándoles por compresas, dispuse de los fondos del préstamo como mejor me pareció. Lo transferí a una organización benéfica. Pero ese es su dinero. El dinero del préstamo. Pero aún así, no. Es el dinero del banco que ella está obligada a devolver. No he infringido la ley. Todo estaba dentro de los términos del contrato, pero no podrá devolverlo. No tiene ese dinero. Ese es su problema, Beatriz. No el mío. Viví en su casa durante 3 años y escuché humillaciones cada día. Aguanté críticas, me callé cuando quería gritar y ahorré dinero para mudarme. Y cuando casi lo había conseguido, decidieron romperme por completo.
Me bloquearon la tarjeta para hacerme dócil. Pensaron que me arrastraría de rodillas y suplicaría por dinero. Se equivocaron. Pero Pilar está desesperada, está frenética, pidiendo prestado a todo el mundo. Ya ha acumulado nuevas deudas. Que aprenda a vivir dentro de sus posibilidades. Que entienda lo que es depender de la voluntad de otra persona. Yo lo sentí durante 3 años. Ahora es su turno. Eres cruel. No, Beatriz. Soy justa. Iria colgó. Le temblaban ligeramente las manos. No de miedo, sino de alivio. Había dicho todo lo que pensaba. No se había callado, no había evitado la pregunta. Había dicho la verdad, sin rodeos. El teléfono no volvió a sonar. Iria se preparó la cena, pasta con verduras. Una comida sencilla pero sabrosa. Se sentó a la mesa junto a la ventana, comiendo despacio, mirando la ciudad nocturna. Los coches pasaban, la gente caminaba, la vida seguía como de costumbre. Al día siguiente, sábado, Iria se centró en instalarse. Pidió online un sofá cama barato, con entrega en una semana. Compró una mesa pequeña, 2 sillas y una lámpara de pie en una tienda de muebles. Todo era simple pero funcional. Al atardecer, el apartamento parecía casi realmente habitado. El domingo por la mañana, llamó Alba. Iria, ¿dónde te has metido? Te he llamado 100 veces. Perdona, tenía el móvil apagado. Me he mudado. ¿Te has mudado? ¿Para siempre? Para siempre. Me fui el miércoles por la noche y he alquilado un piso. Madre mía, por fin, me alegro mucho por ti. ¿Y qué tal la suegra? Iria le contó brevemente la historia. Alba escuchaba, boquiabierta de incredulidad. Increíble, la has hundido por completo. ¿Y Airo? Aitor envía mensajes, pero he bloqueado su número. La semana que viene presento la demanda de divorcio. Bien por ti, no te valoró. Que le ayude ahora a su mami a pagar las deudas. Exacto. Oye, quedemos hoy y celebramos tu libertad. Vamos a algún sitio, salimos. Iria sonrió. Sí, me encantaría. Se encontraron en una cafetería del centro. Alba trajo una botella de vino. Por la nueva vida. Charlaron, rieron y recordaron los momentos divertidos y absurdos de la vida de Iria con su suegra. Ahora, desde la distancia, parecía casi cómico. Las críticas por los tenedores, las discusiones por un abrigo, los intentos de controlar cada uno de sus movimientos. Sabes, dijo Alba, sirviendo el vino, siempre pensé que eras demasiado blanda, que podían moldearte como arcilla, pero resulta que tienes bastante carácter. ¿Agua que no has de beber? Déjala correr, respondió Iria. Solo estaba esperando el momento adecuado. No me gustan las discusiones, pero cuando me acorralan, sé cómo defenderme. ¿Y cómo? Tu suegra probablemente todavía está en shock. Que lo esté, quizás aprenda algo. Lo dudo, resopló Alba. La gente así nunca cambia, siempre piensan que tienen la razón. Puede ser, pero eso ya no es mi problema. Se quedaron en la cafetería hasta la noche, hablando de trabajo, planes y de la vida. Alba contó historias sobre sus aventuras de citas. Iria se rió. Hacía mucho tiempo que no se reía así, con facilidad, sin tensión, sin preocuparse de que alguien la criticara. Regresó a casa tarde, sobre las 10. Subió a su apartamento y encendió la luz. El silencio era suyo, su silencio, su espacio. Iria se dio una ducha y se acostó en el colchón. Mañana terminaría el fin de semana, comenzaría la semana laboral. La rutina habitual, familiar, pero sin volver a una jaula. Ahora volvería a su propia casa, donde nadie la recibiría con comentarios sarcásticos. Cogió el móvil, solo porque no tenía nada mejor que hacer. Navegó por las noticias y las redes sociales. Se topó con el perfil de Aitor. Todavía estaba en su lista de amigos, pero no se había molestado en eliminarlo. No tenía sentido. La última publicación era de ayer. A veces la gente muestra su verdadera cara cuando menos te lo esperas. La traición de los seres queridos es lo más doloroso. Iria sonrió con desdén. ¿Traición? Lo llamaba traición. ¿Y qué hay de él bloqueando su tarjeta y anunciando que estaría de rodillas suplicando dinero incluso para sus compresas? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cuidado? Lo eliminó de amigos y lo bloqueó en las redes sociales. Ese capítulo estaba cerrado. El lunes, Iria llegó al trabajo renovada. Sus colegas notaron inmediatamente el cambio. Iria, tienes otro aspecto, dijo una mujer del departamento de al lado. Estás radiante. Me he mudado, respondió Iria simplemente. Vivo sola ahora. Ah, lo entiendo. La libertad es algo maravilloso. El día pasó volando. Iria trabajó con concentración, sin distracciones. A la hora de comer, fue al ayuntamiento y presentó su demanda de divorcio. Rellenó el formulario y pagó la tasa.
El funcionario aceptó los documentos y le dijo que tendría que volver en un mes para el certificado de divorcio. ¿Y si mi marido se opone?, preguntó Iria, por si acaso. No importa. Usted presenta la demanda unilateralmente. Se le puede invitar a una conversación, pero si no se presenta o se opone, no detendrá el procedimiento. A lo sumo se alargará un par de meses si llega a juicio, pero el divorcio se producirá igualmente al final. Entendido, muchas gracias. Iria salió del ayuntamiento con una sensación de finalidad. Un paso más dado. Solo quedaba esperar el papeleo y sería oficialmente libre. Esa noche, cuando volvió a casa, llegó un mensaje de un número desconocido. Iria lo abrió y reconoció el estilo de escritura. Era Pilar. Iria, sé que me equivoqué, sé que te hice daño, pero lo que hiciste es demasiado. Ahora estoy ahogada en deudas. Pedí prestado a todo el mundo que pude. Los intereses son escandalosos. No sé cómo lo pagaré. Aitor está ayudando, pero él tiene su propia vida, sus propios gastos. ¿Podemos por favor llegar a un acuerdo? Estoy dispuesta a disculparme, a admitir mis errores. Solo ayuda, por favor. Estoy desesperada. Iria releyó el mensaje 2 veces. Pilar se disculpaba. Por primera vez en 3 años, pedía ayuda. Admitía sus errores. Demasiado tarde. Iria empezó a escribir una respuesta. Pilar, durante 3 años me humillaste cada día, cada minuto. Me escatimaste cada bocado, controlaste cada movimiento y exigiste obediencia absoluta. Cuando intenté defenderme, me dijiste que tenía que ser dócil, que una mujer hambrienta se vuelve sumisa rápidamente. Tú y tu hijo me bloqueasteis la tarjeta, pensando que podríais obligarme a arrastrarme de rodillas. Os equivocasteis. No tengo intención de ayudarte. Creasteis esta situación vosotras mismas. Pedisteis un préstamo. Gastasteis el dinero jugando a juegos financieros. Yo simplemente ejercí mi derecho legal. Ahora, pagad las consecuencias vosotras. Como a ti te gusta decir a menudo, es hora de entender quién manda en la casa. Solo que ahora yo soy la dueña de mi propia vida. Y vosotros, arreglaos con vuestras deudas. Pulsó enviar. Luego bloqueó ese número. El teléfono no volvió a sonar. Iria preparó la cena, comió, limpió el apartamento, encendió la televisión y vio una película, sin prestar mucha atención a la trama. Sus pensamientos estaban lejos. Pensó en cuánto tiempo había perdido en ese matrimonio. 3 años de su vida, pasados intentando complacer a gente que no la valoraba. 3 años de humillación que aguantó, esperando que las cosas mejoraran. Pero nada había mejorado, y nada lo habría hecho si no se hubiera ido. Ahora era libre. Sí, el papeleo del divorcio, los posibles intentos de Aitor de reclamar algunos bienes, aunque no tenían ninguno. Pero todo eso era manejable. Lo más importante era que ya no estaba en ese piso, ya no estaba bajo el control de Pilar, ya no dependía de Aitor. Pasó una semana. Iria estaba completamente instalada. El sofá fue entregado. Arregló los muebles, colgó unas cortinas ligeras en las ventanas. El apartamento parecía simple pero acogedor. Incluso compró un par de plantas de interior. Cuidarlas era agradable, una distracción de sus pensamientos. El trabajo continuaba como de costumbre. Alba pasaba regularmente por su puesto, preguntando cómo iban las cosas. La respuesta de Iria era corta, bien, y era verdad. Las cosas iban bien, incluso mejor que bien. El viernes por la noche, mientras volvía a casa, llegó un mensaje de Aitor. Escribía desde un número nuevo que aún no había bloqueado. Iria, he recibido la notificación del juzgado. ¿De verdad quieres el divorcio? ¿Podemos por favor intentar hablar? Entiendo que mamá y yo nos equivocamos. Estoy dispuesto a admitirlo. Quedemos, discutamos las cosas. Iria se detuvo en medio de la acera y releyó el mensaje. Aitor estaba dispuesto a admitir que se equivocó. Ahora que ella ya se había ido, ya había presentado la demanda de divorcio, ya había empezado una nueva vida, escribió una respuesta. Aitor, no necesito tus disculpas, no necesito hablar. Intenté hablar contigo durante 3 años. Te expliqué que tu madre me estaba humillando, supliqué tu apoyo. Tú o te callabas o te ponías de su lado. Cada vez, cuando decidiste romperme por completo bloqueando mi tarjeta, cruzaste la línea. Ahora es demasiado tarde. El divorcio se producirá. No intentes detenerme. Lo envió, bloqueó el número y siguió caminando. En casa, se dio un largo baño, llenando la bañera con espuma. Tumbada en el agua caliente, relajándose. Hacía mucho tiempo que no se permitía placeres tan simples. Se sentía incómodo darse un baño en el piso de Pilar.
Su suegra inevitablemente diría algo como, «Estás malgastando agua» o «¿Cuánto tiempo puedes estar chapoteando como una niña?». Aquí, nadie la molestaba, nadie juzgaba. Pasaron 2 semanas más. Iria se adaptó completamente al ritmo de su nueva vida. Trabajo, casa, reuniones ocasionales con Alba. Una vida tranquila y mesurada, sin estrés ni discusiones. Una mañana, mientras iba a trabajar, se encontró con una figura familiar. Pilar, su suegra, estaba de pie cerca de la entrada del edificio de oficinas de Iria, claramente esperándola. Tenía un aspecto terrible, demacrada, envejecida, con ojeras. Llevaba una chaqueta vieja y el pelo descuidado. No era la mujer segura de sí misma y bien arreglada que había gobernado su apartamento durante 3 años. Iria quiso pasar de largo, pero Pilar le bloqueó el paso. Iria, espera, necesito hablar contigo. No tengo nada que hablar contigo, Pilar. Por favor, 5 minutos. Iria suspiró y se detuvo. Adelante. Su suegra retorcía nerviosamente el asa de su bolso. Yo quería disculparme. Sé que me equivoqué. Sé que te hice daño y no te valoré. Estaba acostumbrada a mandar a todo el mundo, a controlarlo todo, y no me di cuenta de que había cruzado la línea. Aitor lo entiende ahora también. Los dos tenemos la culpa. Es bueno que lo entiendas, respondió Iria con ecuanimidad. Es tarde, pero más vale tarde que nunca. Quizás vuelvas. Lo cambiaremos todo. Prometo que no me meteré en vuestras vidas. No criticaré. Os daré libertad a ti y a Aitor. Iria la miró durante un largo rato. Pilar, no lo entiendes. Nunca volveré, aunque te convirtieras en la suegra perfecta, aunque Aitor se arrodillara y suplicara. Soy libre por primera vez en 3 años. Estoy viviendo como quiero. Nadie me dice qué hacer, nadie controla cada uno de mis movimientos, nadie me escatima cada bocado de comida. ¿Creéis que renunciaré a eso? Pero Aitor está sufriendo, te quiere. Aitor quería a una esposa conveniente que se callara y aguantara. Cuando dejé de ser conveniente, intentó romperme. Bloqueó mi tarjeta y anunció que estaría suplicándole por compresas. Eso no es amor, Pilar. Es un deseo de control. No volverá a hacerlo. Lo hará. Quizás no de inmediato. Pero en un mes, en un año, todo volverá a ser como antes. Porque ninguno de los dos sabéis vivir de otra manera. Tú estás acostumbrada a mandar, él está acostumbrado a obedecerte y a esperar lo mismo de su mujer. Yo no necesito eso. Pilar palideció. ¿Así que no me perdonarás? No tengo intención de perdonarte. No me debes nada, no te debo nada. Somos personas diferentes, y nuestros caminos se separan. Tú vive tu vida, y yo viviré la mía. Pero, ¿y la deuda? La voz de su suegra tembló. Todavía la estoy pagando. Los intereses me están matando. Aitor está ayudando, pero también le cuesta mucho. Ese es vuestro problema. Pedisteis el préstamo, lo pagáis. No estoy obligada a ayudaros, pero tú misma lo preparaste todo. Ejercí mi derecho legal, dijo Iria bruscamente. Todo estaba dentro de los términos del contrato que firmaste sin leer. No infringí la ley, no robé vuestro dinero. Simplemente dispuse de él como mejor me pareció. Querías hacerme dócil, hambrienta y dependiente. Te demostré que tú también puedes ser dependiente. La lección ha sido aprendida. Pilar miró a su nuera con una expresión de desesperación, luego apartó la vista y asintió. Aprendida. Bien, ahora vete a casa y deja de buscarme. No necesito tus disculpas. No necesito tu presencia en mi vida. Se acabó. Iria pasó junto a su suegra, entró en el edificio de oficinas, subió en el ascensor hasta su planta, entró en su puesto, se sentó en su escritorio y encendió el ordenador. Le temblaban ligeramente las manos, no de miedo sino de alivio. El último encuentro. La última conversación. Ahora sí que había terminado de verdad. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.